Bueno, estamos en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, donde tiene el lugar esta jornada, y se encuentra con nosotros José Oramas, que sabéis que es jefe técnico de Coplaca. Él ha iniciado la introducción de esta jornada y vamos a preguntarle, en qué consiste en esta jornada. José, buenos días. Buenos días, Lucio. Bueno, ¿en qué consiste? Mira, esta jornada es un proyecto internacional que Coplaca ha entrado en ello, colaborando sobre todo con el compañero Javier López Cepero. Y para nosotros es un orgullo porque hay países de prácticamente todo el mundo, desde África, continente americano y europeo, ¿no? Y nosotros, hay una parte que en este proyecto que lleva mucho de laboratorio, de investigación, de buscar nuevos, para combatir tres plagas fundamentales, bueno, tres enfermedades como son el fusarium, el mal de Panamá, los nemátodos y el picudo. Pues todos sabemos que aquí en Canarias estos tres son, bueno, pues nos presentan una serie de problemas en el cultivo. Entonces, pues a través de Javier, pues se ha metido, nos hemos incorporado en este proyecto y hay investigadores de todo el mundo, hay centros de investigación, y después hay una parte importante que es lo que nos animó a meternos, que al final se busca llegar a campo y que probar los productos no solo se queda en un laboratorio, sino también en la parte práctica, que es donde nosotros intervenimos, ¿no? Estamos buscando qué cosas se pueden trabajar y después la idea es llevarla a campo con nuestros agricultores, ¿no? Está participando también técnicos de todo el sector realmente, y hoy es un día importante porque es divulgar, porque este proyecto tiene una parte de investigación pero también de práctica y sobre todo de divulgación, porque a veces se investiga, se trabaja en centros de investigación pero no llega a campo y no se divulga, no sabemos, tenemos que buscar exactamente lo que se está trabajando, y pues esta parte, y es abierto a todo el mundo, ¿no? A todo el sector. Han venido los compañeros de CSIC de Córdoba, que están trabajando una parte, y se ha aprovechado que están por aquí para testar suelos y testar para que ellos también nos expliquen un poco su trabajo. Y es un resumen de todas las charlas, están interviniendo técnicos del sector y van contando sus problemas y como soluciones y conociendo este proyecto, ¿no? Al final son problemas y son enfermedades que atacan a toda la platanera en general de nuestro mundo, ¿no? Claro, son enfermedades, tanto el fusarium como el mal de Panamá, el picudo, los nemátodos, es general en todos los sitios. Entonces ha habido reuniones en Uganda, ha habido reuniones en Costa Rica, en algunas colaboramos nosotros, entonces estamos primero conociendo gente, que es muy importante, gente que está trabajando contigo en otro, ya hemos dado con nuestras soluciones, y compartiendo conocimiento entre todos estos países. Nosotros estamos muy contentos con este proyecto, aparte que tiene una financiación muy importante de la Unión Europea, con lo cual yo creo que es todo positivo, ¿no? Y bueno, y están colaborando técnicos, no es un proyecto cerrado de Coplaca, sino también en Canarias tenemos muy buenos técnicos, muchos están en nuestra organización, otros que no están, y estamos colaborando entre todos. Es muy bonito ver aquí técnicos de todas las organizaciones de productores compartiendo conocimiento, ¿no? Bueno, pues comenzamos con el primer interviniente de esta jornada sobre enfermedades de la platanera. Él es Manuel Moreno, técnico agrícola de Gran Canaria, y habló sobre el mal de Panamá. Manuel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lo primero de todo, ¿qué es el mal de Panamá? Bueno, es una enfermedad fúngica, una enfermedad que afecta al cultivo del plátano y que, si bien en Canarias no tiene una gran importancia, es a nivel mundial la enfermedad fúngica más importante que afecta al cultivo del plátano. Es una enfermedad ya conocida por los agricultores. Nosotros aquí en Canarias la tenemos desde el año 1920, existen referencias, por tanto sí, es una enfermedad bien asentada aquí en nuestro archipiélago. Manuel, ¿cuáles son las condiciones de la tierra, pues las condiciones que propician la aparición? Fundamentalmente suelos pesados, suelos ácidos, suelos salinos, aguas de mala calidad, aguas con conductividades eléctricas muy altas, y cuando se dan determinadas condiciones climáticas, inviernos fríos, pues en ese caso se da el cóctel perfecto para que se produzca el desarrollo de la enfermedad que siempre entra en el cultivo del plátano por el sistema radicular, y esto es importante señalarlo. Una vez que detectamos por las hojas, por el color, que tiene mal de Panamá, ¿qué debe hacer el agricultor? Lo más importante de todo es intentar evitar que se disperse
esa enfermedad que afecte al resto del cultivo. Y por tanto, lo prioritario es, primero que nada, marcar aquella planta o aquellas plantas que nosotros entendamos que están mostrando síntomas de la enfermedad, y después, como medida de precaución, encalar el suelo. Es decir, aplicar productos con base de calcio al suelo que aumenten el pH de manera brusca y de ese modo impidan o dificulten el desarrollo de la enfermedad. Hidróxido cálcico sería... Podría emplearse hidróxido cálcico, se puede emplear yeso agrícola, triosulfato de calcio y cualquiera de estos productos que produzcan una subida del pH del suelo y que aumenten los niveles de calcio pueden ser recomendables. Sí, pueden ser. Para evitar la dispersión de esta enfermedad, lo primero de todo, no tocarlo. Eso es lo primero, por eso de ahí la importancia que tiene el marcar, el encalar el suelo, porque además ese encalado que hacemos en el suelo también es una marca visual. Vemos ese plantón pintado de blanco, vemos ese suelo pintado de blanco y con ello estamos advirtiendo de que algo extraño sucede a esa planta y que por tanto hay que tomar precauciones. No se debe actuar ni con deshijado, ni incluso pasar el cuchillo. Se tienen que tomar precauciones, es decir, son plantas que sí se pueden y que sí se deben deshijar si se van a mantener en cultivo, pero estas deben ser las últimas plantas a deshijar dentro de un ciclo de deshijado, por ejemplo, y siempre hemos de procurar que esa labor cultural se realice en los meses de verano, cuando la planta está más vigorosa y cuando se dan quizá las peores condiciones para el desarrollo de la enfermedad. ¿Podremos, una vez hecho esa limpieza, erradicarla? Es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil, pero no, eso no quiere decir que nos tengamos que preocupar. Si somos capaces de acotar, de limitar el nivel de daño que nos aparezca en una determinada planta o en un determinado rodal, podremos seguir cultivando plátanos sin muchas dificultades, pero eliminar del suelo, sobre todo cuando ha habido unas condiciones desafortunadas, es muy complicado, por no decir que imposible. Es decir, un suelo que se haya visto afectado por mal de Panamá puede permanecer enfermo, puede permanecer afectado, incluso aunque no tengamos cultivo, pues 15 o 20 años, con lo cual es prácticamente imposible eliminarlo de la finca. Era uno de los ejemplos que usted ponía, que había 15 años que había vuelto otra vez el mal de Panamá. Otra solución que usted nos dio durante su charla fue intentar pasar a los pasillos. Sí, esa es una alternativa que es sobre todo válida, particularmente cuando el tipo de cultivo que se ha seguido es cultivo de líneas dobles, en las cuales nos queda un amplio pasillo en el centro, que normalmente utilizamos para depositar material, pero que normalmente no está afectado por el hongo. Entonces, si realmente tenemos un nivel de afección del 50, del 60, del 70% del cultivo, a pesar de haber puesto en práctica todas esas medidas culturales que antes decíamos, control del agua, salinidad y demás, si hemos hecho todo eso y a pesar de eso no paramos la enfermedad, podremos dejar de cultivar en las líneas en las que les estamos haciendo, retirar todo el material vegetal afectado de esas líneas y emplear como nuevo emplazamiento del cultivo los pasillos centrales. Y se puede hacer perfectamente, sí. Claro, intentando en esos pasillos centrales no cometer aquellos errores que hubiéramos podido cometer en las líneas de cultivo tradicional. Suelos encharcados, suelos pesados, aguas de mala calidad, manejo de determinadas labores culturales de forma deficiente, es decir, intentando corregir todos los errores, porque si no volveremos a incurrir en la diseminación del hongo, por supuesto. Muchos de los agricultores que nos están viendo en este momento a nivel regional nos están indicando, bueno, pues nosotros hemos hecho siempre la quema de esa planta, del entorno. ¿Es posible que con eso se pueda controlar? Con eso lo que podemos eliminar es la diseminación del hongo. Podemos evitar dejar esos restos de cultivo abandonados en una zona de la finca que, como hemos dicho, que son capaces de vivir hasta 15 y 20 años en esos restos vegetales, evitaremos la diseminación, pero no vamos a arrancar todo el suelo, no vamos a arrancar todas las raíces afectadas. Entonces, lo ideal, por supuesto, es destruir ese material vegetal con quemas controladas, pero también y sobre todo evitar aquellas causas que produjeron el desarrollo de la enfermedad. No suele superar 2 o 3 plantas afectadas en superficies de 4 o de 5 hectáreas, por tanto es una tasa de infección realmente mínima. Claro, es importante recordar en este aspecto que nuestros mayores, los agricultores tradicionales,
que conocían esta enfermedad sabían adoptar las medidas de precaución adecuadas para evitar la dispersión, es decir, inmediatamente marcaban las plantas afectadas, les retiraban el riego, las dejaban secar, y eso quizá en los últimos años hemos relajado un poco esos aspectos tan importantes, y por ello es necesario incidir en que desde el momento en que detectemos una planta enferma, lo más importante es marcarla y sobre todo evitar la dispersión del hongo. Bueno, pues nos encontramos con la segunda ponente de esta jornada. Ella es Carmen Gómez, del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba. Ella habló sobre microorganismos antagonistas que pueden un poco oponerse al mal de Panamá. Vamos a saludar. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué consiste tu estudio? Pues básicamente nuestro estudio consiste en ir a la raíz de la platanera y obtener microorganismos que están en el interior y enfrentarlos en laboratorio frente a el mal de Panamá, al hongo responsable de la enfermedad del mal de Panamá. Y una vez que comprobamos que pueden causarle algún daño, reducir su crecimiento, por ejemplo, usarlo para hacer pruebas en campo, primero in vitro con plantas y luego en campo para ver si podemos reducir el índice de enfermedad. De esos microorganismos has encontrado bacterias y hongos también, que son antagonistas. Creo entender que tenías 88 recogidos, ¿no? Sí, inicialmente obtuvimos una colección de unos 800 aislados procedentes de la raíz de banano. Y de ellos antagonistas que presentaban algún tipo de antagonismo frente a distintas razas del hongo, 88, de los cuales 60 eran bacterias y 28 eran hongos. Bueno, pues Carmen también, conjuntamente con todo su equipo en ese Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, ha realizado pruebas, aparte de laboratorio, también con in vitro. Al principio han tenido ciertas y determinadas dificultades, normalmente el clima no es el adecuado, pero bueno, pues están tratando de corregirlas. Sobre todo ya le apuntaban aquí que era tema de alimentación, quizás era tema necesidad de más suelo para el tema de las raíces, pero bueno, eso ya ustedes lo están controlando y van a seguir haciendo pruebas, ¿no? Sí, ahora mismo estamos haciendo nuevas pruebas para poder desarrollar las plantas de manera óptima en nuestras condiciones y introducir el patógeno y poder observar realmente los síntomas de la enfermedad. Realmente se trata solo de poner macetas más grandes para que las raíces de la planta estén más cómodas y tener una buena fertilización. Y yo creo que estamos en el camino y enseguida que tengamos estos resultados, pues comenzaremos con esos buenos antagonistas que hemos detectado en las raíces de la platanera, comenzaremos a testarlos en planta para ver si realmente son efectivos, porque ya sabemos que no siempre aquellos resultados que se obtienen en el laboratorio in vitro luego se confirman en planta, tanto en invernadero como cuando ya extrapolamos a campo. De hecho, ustedes habéis hecho trabajos también con otros cultivos en el instituto, ¿no? Sí, nuestra trayectoria se ha centrado en la verticilosis del olivo y en la búsqueda de organismos antagonistas de esta enfermedad fúngica. De hecho, hemos probado algunos de esos antagonistas que teníamos buenos frente a la verticilosis del olivo, los hemos probado in vitro frente al hongo causante del mal de Panamá. Y algunos de ellos pues tienen un fuerte antagonismo frente al hongo, o sea que podrían ser también candidatos. Lo que pasa es que nos gusta centrarnos en organismos que ya estén adaptados al nicho en el que van a ser aplicados. También, como ella bien dice, nuestros suelos tienen esos microorganismos adaptados específicamente a esos suelos, a esas condiciones climáticas, y esos son los que realmente ella va a utilizar para buscar esos microorganismos antagonistas. Para ello ha estado investigando en diversas islas, esta semana ha estado por aquí y está recogiendo microorganismos también y raíces, ¿no? Sí,
En principio iniciamos nuestra colección con microorganismos solo de la isla de Tenerife, pero consideramos oportuno que se merecían su espacio los microorganismos del resto de las islas, porque cuanto mayor diversidad tengamos, mejor. Y además lo que se puede aplicar en una zona no tiene por qué ser efectivo en otra. Entonces intentamos buscar la solución en el lugar donde está el problema. Bueno, pues para dar un poco de esperanza en la investigación que creemos perfectamente bien que se va a conseguir, ¿esto qué va a suponer cuando tengamos esos microorganismos antagonistas y seamos capaces incluso de llevarlos a campo y ponerlos en el suelo? Hombre, yo creo que va a suponer una reducción en la aplicación de químicos, una gestión mucho más natural de los recursos y al final pues redundará en una mayor sanidad en el cultivo y un producto más saludable para el comprador.